¿En qué momento del dengue se está? En la Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la Argentina y la ciudad estamos en el año con mayor cantidad de casos de los que hemos registrado. Por supuesto que el comportamiento es diferente en el norte argentino, donde es una enfermedad que ha pasado a ser endémica, es decir, durante todo el año pasado, todos los meses han tenido casos. Eso es un cambio epidemiológico muy significativo. En el área centro de la Argentina seguimos como región epidémica, es decir, aparecen casos en el verano y luego con los fríos desaparecen los casos, pero decididamente estamos en un año de casos más altos de que tenemos registro, incluso más altos que el año pasado, que habían sido muchos, y todavía nos quedan algunas semanas, 2 o 3 semanas por delante, hasta que los primeros fríos consistentes a lo largo de los días. ¿Ha llegado el pico o todavía no llegó el pico? Habitualmente en el dengue ocurre que cada semana suele haber más casos que la anterior, hasta que corta el ciclo, se enlentece el ciclo del mosquito, sobre todo porque el frío hace que los huevos que están depositados en el agua ya no eclosionen, es decir, ya no entren en el ciclo que termina en el adulto, ¿no? Ahora, ¿es un tema, es una enfermedad para subestimar como lo está haciendo el gobierno nacional, que prácticamente no se está ocupando del tema? Mira, es una enfermedad que acompañando el cambio climático, o por motivo del cambio climático, y sobre todo también por la dinámica de las grandes urbes, sobre todo la dinámica de las urbes de los países del sur, digamos, que tienen dificultades económicas, sociales, y lo que se llama técnicamente el desorden socioambiental, que es un poco la base de que el mosquito pueda mantenerse, no solamente ha venido para quedarse, sino que año a año en el mundo va progresando, con lo cual cada vez hay que darle más prioridad. Y el tema de la vacuna que tanta polémica provoca, ¿ustedes a la sociedad le dicen al que se pueda vacunar, porque además es muy cara, ¿no? Pero va a tener que entrar en el orden, en las prioridades de las vacunas a nivel nacional? Bueno, nosotros venimos insistiendo mucho. Primer cosa importante, es una vacuna que lleva apenas un año en el uso habitual, ¿no? Y tenemos todavía la información científica que no ha contestado todas las preguntas. Lo que sabemos es que es una vacuna segura y que es eficaz para los jóvenes, ¿no? Bien. Eso lo sabemos bien porque el ANMAT lo ha podido documentar y por eso la aprobó en la Argentina. Ahora, ¿cuál es la utilidad, cuál es la indicación en términos de salud pública y cuáles son los grupos que deben ser priorizados? Al día de hoy tenemos alguna poca información. Sabemos que es una vacuna que es más apropiada, es más recomendada para zonas endémicas, es decir, que hay una circulación viral permanente durante todo el año e intensiva, y por eso un poco esta diferenciación entre el norte argentino y el resto del país. Es una vacuna que está más indicada para zonas, como te digo, como el norte argentino, como Brasil, o lugares donde circula el virus todo el tiempo. Y dos, sabemos que la eficacia que está documentada de la vacuna es una eficacia que está demostrada para menores de 60 años. Es una vacuna que la eficacia se ha demostrado entre 4 y 60 años, pero no tenemos información muy clara sobre los que tenemos más de 60 años, que siempre tenemos una respuesta diferente a la vacuna, habitualmente menor, pero siempre diferente. Todavía no sabemos bien. Por eso que nosotros decimos en la ciudad. Todavía no tenemos la información clara para indicarla, primero porque somos una zona epidémica y no endémica, segundo porque tenemos un grupo de adultos mayores muy grande, pero esperamos que en las próximas semanas o meses, con la información de lo que se está aplicando ahora, podamos contestar esta pregunta. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ustedes? Porque hemos visto en estos últimos días, sobre todo, guardias colapsadas. ¿Cuál es la respuesta que se le da? Porque además se puede repetir la enfermedad y en una segunda etapa puede ser más grave, ¿no? Bueno, me gustaría después retomar esto último que dijiste, que me parece importante como mensaje. Pero digamos, nosotros en el sistema público hemos construido 18 unidades de febriles, como habíamos hecho con las UFU en el COVID. Con lo cual tenemos unidades febriles. ¿Por qué? La hemos separado de la guardia. Por eso esto de guardias colapsadas, digamos, en realidad hay que ver bien la imagen y ver qué es lo que está pasando. La hemos separado primero para que las guardias puedan atender lo habitual. Y segundo porque la atención del paciente con fiebre actualmente tiene un procedimiento muy particular, que es el interrogatorio, el examen físico, la evaluación de los riesgos o las condiciones del paciente. Pero segundo hay que tomar la muestra de sangre y esperar 2 a 4 horas que esté el análisis de las plaquetas. Entonces a veces en algún hospital vos ves un conglomerado
aglomerado de 20, Sí. 30, 40 personas esperando y no están esperando a ser atendidas, están esperando a que esté el resultado. La respuesta. Efectivamente. Entonces hemos construido las unidades de febriles que ya en todos los hospitales porteños generales de agudos está funcionando y estamos atendiendo una cantidad de gente importante, no solamente de primera vez, que es esto que te cuento, sino que a las 48 horas tienen que volver, se vuelven a evaluar y se le vuelve a hacer el análisis de sangre. Hay un seguimiento. Efectivamente. Y déjame un poco, Sí. porque me parece tan importante este mensaje. Hay cierta facilidad en el discurso público sobre que la segunda, o cierta creencia popular Sí. de que la segunda infección del dengue es gravísima y te podés morir y demás. sí. Y yo quisiera dar una imagen, un mensaje muy tranquilizador a la sociedad y en este sentido. La evidencia científica, cada vez hay más evidencia, hay algunos trabajos publicados recientemente, incluso el trabajo publicado por el fabricante de la vacuna, cuando uno ve los datos que tienen publicado en el fase 3, se ve con claridad que las personas, ahí hay un grupo control que es el que no se vacuna en el fase 3, y ese grupo control hay personas que tenían serología para el dengue, es decir, que habían tenido dengue previamente, y otro grupo que no tenía serología negativa, es decir, que no había tenido nunca dengue. El grupo control que no se vacunó, seguido en el tiempo, algunos se enfermaron. Y se ve que los grupos que se enfermaron, que ya habían tenido dengue y los que no habían tenido dengue, tienen una evolución de gravedad similar. Entonces, y hay otro trabajo en el Nature publicado sobre una experiencia hindú de hace muy poquitito que demuestra que no hay diferencias significativas de gravedad entre los que tuvieron por segunda o por primera. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay alguna información que habla sobre un potencial aumento de riesgo, otra información que dice que el aumento de riesgo no es tal. En definitiva, mi mensaje para la sociedad y sobre todo para los porteños es: el haber tenido dengue previamente tal vez te agregue algo de riesgo, tanto como que seas mayor de edad o que tengas diabetes o que tengas alguna condición. Es decir, hay que desmitificar el riesgo, porque hay mucha gente que ha tenido una vez y está tremendamente temerosa de volverlo a tener. Y no se justifica por la información. Por eso es importante, por eso le agradecemos a usted, le agradecemos a CREPLAC, que se ocupan y hacen campañas, tanto la ciudad como la provincia, de prevención, lo que no está haciendo el gobierno nacional. Hay que informar, porque es algo, como usted dice, viene a quedarse el dengue, ¿no? Le pregunto, usted marcaba la situación en, obviamente, las diferentes regiones del país, el norte por el calor, el centro, cómo están, pero le pregunto a raíz de esto de si funciona el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, porque los ministros de salud de todas las provincias pues se ponen políticas sanitarias de acuerdo en este consejo, y si hay un buen diálogo con Mario Russo, porque como decía el Gato, el gobierno nacional no cuenta, no hace campaña para prevenir el dengue, no cuenta, no le conocemos la voz. ¿Cómo es el vínculo con ustedes? Bueno, yo me he reunido con el ministro de la Nación y hablo con cierta frecuencia. Con él él me ha comunicado ya hace prácticamente 3 semanas que iba a citar un COFESA. De hecho, el lunes que viene... El lunes es el primero. Exactamente, es el primero que vamos a tener. Y allí vamos a ir discutiendo con él y entre todos nosotros, que además tenemos digamos, muchos vínculos entre todos los ministros de las provincias y hablamos frecuentemente. De manera que espero que el lunes podamos discutir en profundidad en cómo seguir colaborando y trabajando juntos. ¿Está conforme con lo que se hizo hasta acá a nivel nacional en términos de prevención del dengue? Bueno, digamos, el dengue es una enfermedad en la zona centro de la Argentina, es una enfermedad que desde el 2008 la venimos registrando y que todos los años la tenemos que atender. Entonces, la verdad es que nosotros, la cooperación, el diálogo y el conocimiento en cada territorio, lo que tenemos que hacer, lo tenemos ya suficientemente documentado y definido. Con lo cual, yo te diría que nosotros en la ciudad empezamos la campaña allá por agosto-septiembre, como siempre empezamos, inmediatamente en la salida del invierno, y la hemos implementado como todos los años. Tal vez la diferencia epidemiológica de este año en la ciudad, que no es menor también comunicarlo, es... El dengue era una enfermedad, y es una enfermedad que en la mayoría de los lugares epidémicos, como la Ciudad de Buenos Aires, todos los años aparece en los veranos o en los periodos de lluvia y cada 3 o 4 años hace un brote muy, muy alto. Claro. Veníamos con ritmos cada 3 años, permanentemente, y el año pasado había sido el brote más alto que habíamos tenido. La diferencia enorme de este año en la ciudad es que hemos tenido 2 brotes altos consecutivos y no había ningún registro de eso, y a mi juicio eso puede tener que ver en parte con que el norte argentino se ha vuelto endémico, es decir, hay circulación viral todo el año y hay mucha comunicación entre el norte y la ciudad y han traído el virus con más intensidad.